El Barça destrozó al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final, firmando un partidazo prácticamente redondo. ¿Cómo lo logró el equipo de Flick? Hoy vamos a analizar a esta apisonadora. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una lupa muy especial, porque es la primera que hago en el canal de unos cuartos de final. Había muchas ganas de este partido, en la previa comenté los 5 puntos claves del Barça y se vieron la mayoría ante un Borussia Dortmund que tuvo algún momento en el que pudo meterse en el partido, pero en general estuvo superadísimo por una grandísima versión del FC Barcelona. No tenía ninguna duda de que el Barça iba a estar a este nivel en un partido tan importante después del empate ante el Betis. Vimos una versión individual de los tres de arriba buenísima, marcaron todos, asistió Rafinha, estuvo a un nivel increíble, muy buen partido de los defensas, un centro del campo que sin estar a ese nivel de brillantez de otros partidos estuvo muy bien, y en definitiva un Barça que superó con creces al Borussia Dortmund firmando una auténtica exhibición, porque no se puede normalizar el hecho de ganar 4-0 a un rival en los cuartos de final de una Champions League, sea quien sea el rival, vaya como vaya el partido. Esto hay que resaltarlo, porque es dificilísimo y el fútbol así nos lo ha enseñado. Mirando un poco los datos antes de entrar ya en materia, nos damos cuenta de que la primera media hora de partido el Dortmund disparó un total de 0 veces. El Barça en la primera media hora pudo haber marcado 3 o 4 goles. No fue así y la sensación que queda al final del primer tiempo es de que el Dortmund se podría haber ido al descanso con un empate. Y la realidad es que no era justo. El Barça tuvo media hora de enorme dominio, de gran fútbol para haber ganado por 2 o 3 goles. Y del 45 al 77 hasta el tercer gol, hasta el cuarto gol de Lamine Yamal, el Dortmund tiene tan solo 3 disparos, 2 de ellos en el minuto 45 en la misma jugada. Por lo tanto, podemos decir que tiene 2 acercamientos en más de media hora. Así que durante más de una hora de encuentro, la primera media del primer tiempo y la primera media del segundo, el Borussia Dortmund tiene 3 disparos, 2 en la misma jugada, por lo tanto 3 acercamientos en más de una hora de partido. Esto es lo que hizo el Barça de Flick. Luego es verdad que ya con el 4-0 el Barça se relajó y la sensación es que el Dortmund pudo haber marcado algún gol, pero el Barça en cualquier momento estaba cerca de marcar otro tanto. Vimos dos mitades muy diferenciadas, como siempre gracias a los datos de Hadel StatsBomb lo vamos a poder comprobar. En el primer tiempo se aprecia perfectamente, el Barça se juntó en la banda izquierda, Íñigo Martínez a un nivel altísimo desde el pase, con Pedri, con Frenkie, con Valde y con un Rafinha que estuvo muy bien, sobre todo los primeros 20 minutos, luego lo analizaremos. Fijaos que en el otro perfil se ven como dos Barças, uno en el izquierdo, otro en el derecho, donde Lamine Yamal fue de lo más peligroso, pero es verdad que hubo mucho más volumen de intervención en ese costado izquierdo, donde el Barça se hizo fuerte. En cambio, en la segunda mitad todo cambió, todo fue diferente, porque fijaos cómo el Barça pasó a juntarse mucho más en ese costado diestro del ataque, con Koundé, con Lamine, las caídas de Gavi, de Fermín, la presencia de Pedri y de Frenkie de Jong, los dos jugando aquí, no se ven los nombres porque está muy sobrepoblado, pero el Barça se juntó en ese costado y un ataque que tuvo mucha altura. El segundo tiempo, en general, el Barça tuvo más capacidad de controlar la primera media hora y es verdad que luego ya los últimos minutos se abrió todo más, pero en líneas generales el FC Barcelona pasó por encima del Borussia Dortmund. Como siempre os digo, no olvidéis en darle me gusta al vídeo. Hoy os necesito a todos. Comentad aquí abajo lo que os pareció el encuentro, dejadme vuestro feedback y suscribíos. Y además, si queréis apoyarme, sabéis que podéis ser miembros del canal. La semana que viene habrá directo aquí en el canal, así que ya sabéis, si queréis ser miembros lo tenéis muy fácil en el enlace de descripción para ayudar a que este canal sea sostenible y disfrutar de muchas ventajas. Hoy os traigo además un regalo, porque el análisis va a ser en cámara táctica, este Barça Dortmund en cámara táctica para disfrutar y verlo todavía mucho mejor. Ya en la primera jugada del partido prácticamente vimos la activación enorme del FC Barcelona en campo rival. Fijaos este balón dividido, cómo el Barça va a saltar con Lamine, con Fermín, muy agresivo para evitar que el Dortmund tuviese continuidad. El Barça encierra a Ben Sebaini en ese costado diestro, evita que el Dortmund pueda salir. Fijaos ya como la línea defensiva del FC Barcelona estaba prácticamente en el centro del campo, altísima la línea defensiva del equipo de Hansi Flick, y a partir de ahí el Barça recupera la pelota y logra tener una buena situación. Pero como os decía al inicio del vídeo, lo importante en los primeros minutos fue Rafinha. Rafinha fue el futbolista que entendió cómo dañar a ese Borussia Dortmund que se plantó en Montjuic con una especie de 4-5-1 con una clara intención. La primera era que Guirassy, el delantero centro, como tenéis aquí en pantalla, estaría mucho más pendiente de Cubarsí.
¿Para qué? Para evitar precisamente que el Barça construyese sus ataques a través de Lamine Yamal, es decir, retrasar lo máximo posible la conexión del Barça con su mejor futbolista, algo que de hecho en el primer tiempo vemos que el Barça jugó más en izquierda, por lo tanto podemos decir que teóricamente funcionó, aunque en realidad no fue así, porque Lamine gozó de ocasiones claras y el Barça lo encontró siempre que quiso, pero la tendencia del Dortmund era de que con Guirassy sobre Cubarsí el Barça no saliese por ese costado y tratase de hacer su juego en el costado en el que acumula teóricamente menos talento en Balde y Rafinha, porque en el costado opuesto estaba Lamine Yamal, y a poder elegir el Dortmund decidió escoger este veneno, porque el Barça ahora mismo tiene un ritmo, una intensidad y una capacidad de torturar al contrario que hace imposible elegir tu propia muerte. Que hace imposible escapar de la muerte, es elegir un poco tu destino fatal. El problema del Dortmund fue sobre todo de distancias. Con ese 4-4-2, 4-5-1, le costaba al Borussia Dortmund encontrar o tener cierto timing para controlar esas zonas. Fijaos, la posición alta de Pedri le permite al Barça tener una referencia entre líneas. Además, ¿qué referencia? El bueno de Pedri González. Y con Rafinha y Lamine muy abiertos, eso obliga al Dortmund a tener que dejar espacios dentro. Una vez encuentran a Rafinha, Pedri está totalmente liberado. Tiene espacio, por lo tanto, para maniobrar, y aquí Rafinha lo va a encontrar para poder atacar luego la profundidad. La pared es buenísima, Pedri encuentra a Rafinha, que torturó constantemente a Ryerson y a Gittens, un Gittens que estuvo desaparecido al igual que a Adeyemi en el partido porque estuvieron forzados a defender más que atacar, y cuando tuvieron que atacar no estuvieron finos, sobre todo porque el Barça a nivel individual estuvo muy bien defensivamente. Pero fijaos la pared, qué bonita esa pase de Pedri para Rafinha, y cómo el Barça ya está preparado con Lamine, con Fermín y con Lewandowski para cargar el área en un 3 contra 3 que se antojaba realmente clave. El centro de Rafinha es bueno, pero no termina llegando el rematador. Jugada muy parecida en la que el Barça vuelve a inclinar el campo en ese costado izquierdo, con Íñigo, que estuvo a un nivel excelso, percutiendo, progresando. Fue de hecho el futbolista del Barça que más veces llegó al último tercio desde el pase o la conducción, con 14. El jugador que más veces metió al Barça al último tercio fue Íñigo Martínez. Aquí fijaos cómo va a encontrar de nuevo ese pase filtrado para que Pedri, una vez reciba, tenga espacio, y Rafinha ya con su propio movimiento se ha generado todo ese espacio definitivo. ¿Por qué? Porque la distancia es alta entre las líneas. En la posición de Fermín, prácticamente como delantero centro, obliga a comprimirse mucho al bloque central, y aquí se abre un espacio que Rafinha encontró constantemente para llegar a línea de fondo. Lo tenéis aquí como Rafinha termina llegando y el Barça de nuevo vuelve a atacar el área con muchos jugadores, y la ocasión aquí clarísima de Lewandowski para poder marcar el 1-0. Todo esto en 5 minutos. El Barça estaba amenazando, estaba golpeando con fuerza porque el Dortmund no era capaz de controlar esos intervalos y esas distancias, y aquí Rafinha se siente siempre como el líder que es. De hecho, muchas veces el Barça veía tan claro que podía hacerle daño al Dortmund, porque el Dortmund, como podéis observar, situaba la línea defensiva muy alta. Era un equipo que tampoco estaba presionando excesivamente a los centrales, sabiendo que muchas veces presionar a los centrales termina suponiendo un caos mayor, porque tienen calidad para filtrar. Lo que priorizaba el Dortmund era sobre todo mantener la línea alta por facilitar transiciones, pero claro, dejaba puertas abiertas, y el Barça tenía la sensación constantemente de que podía llegar a ese gol. Fijaos aquí como la defensa del Dortmund está totalmente desordenada, porque está Ryerson como central, está Walton como lateral, y está por lo tanto Bensebaini, el lateral izquierdo, como lateral diestro. Es un momento de caos del Dortmund, y aquí Rafinha detecta que hay un desmarque a hacer. Lo va a hacer, y el Barça de nuevo con Íñigo y con Rafinha va a encontrar esa ventaja. El desmarque es buenísimo, el pase de Íñigo también, y aquí está a punto de cazar la Rafinha para dejar de cara a Robert Lewandowski. El Barça volvía a cargar con muchos efectivos ese último tercio, y eso le permitía tener la sensación constante de que estaba jugando con el campo inclinado hacia la portería del Dortmund. Era muy evidente que el Barça buscaba juntarse en ese costado izquierdo. Ahí el Dortmund yo creo que reunía menos talento defensivo. Ryerson es un futbolista mucho más ofensivo que defensivo. Emre Can es un jugador que no es central, y por lo tanto ahí yo creo que el Barça trataba de buscar sobre todo aprovechar esas ventajas que el Dortmund le estaba ofreciendo. De hecho, lo que buscaba era constantemente paredes. Rafinha tocaba, aquí en este caso no es Pedri sino que es Balde, y de nuevo vuelve a ser la misma secuencia. Rafinha toca y ataca como un auténtico poseso ese espacio que él mismo ha generado, esa línea defensiva alta del Dortmund, y aquí está a punto de llegar, llega Emre Can al último momento para evitar que Rafinha se quedase ante Kobel, evitando de nuevo una situación de 1 para 1. Como os decía, el Dortmund quería evitar que este jugador que os estoy marcando entrase en juego, que Lamine Yamal, por lo tanto, tardase lo más posible
a participar. Lamine tuvo mucha paciencia, vimos un partido de Lamine en el que se quedó más abierto de lo habitual. Yo creo que esto trabajado por el staff, por Hansi Flick, sabiendo que el Dortmund es un equipo que bascula mal, que no termina de ser lo suficientemente duro en este tipo de situaciones. Y fijaos cómo el Barça, partiendo de ese costado izquierdo, con Pedri y De Jong muy juntitos, un Pedri y un De Jong que se van moviendo constantemente al mismo ritmo, iba a encontrar la posición de Lamine Yamal. Y fue clave precisamente la elección de Fermín. ¿Por qué? Mirad lo que está haciendo Fermín. Fermín está desmarcándose. A diferencia de Gavi, que es un futbolista que es más centrocampista, Fermín es más delantero. Y creo que la elección de Flick tenía muchísimo sentido precisamente porque encontró en Fermín a ese jugador que con su agresividad, su movilidad y su habilidad para detectar espacios liberados iba liberando espacio, por lo tanto, para Lamine Yamal, que aquí fijaos todo el tiempo que tiene para recibir. La calidad de Pedri hace el resto. El canario hace un pase de 30 metros preciso al pie de Lamine Yamal, que va a recibir en esa jugada prácticamente a la altura del área pequeña, con mucho espacio para el 1 para 1, y aquí Lamine Yamal termina teniendo esta ocasión clarísima de gol. Es verdad que se le reclamaba un pase y yo creo que Lamine lo hace bien, honestamente. Viendo esta imagen desde arriba, el pase a Lewandowski es muy difícil porque está Anton delante de Lewandowski y el pase a Fermín también porque está en mecha. Yo creo que la decisión aquí de Lamine es correcta. El disparo es verdad que no se le termina de cerrar, pero si se cierra es gol. Pero fijaos cómo el Barça ha generado esa ocasión y mirad esta imagen. Todo el equipo, menos los dos centrales, en el área del Dortmund. Todos. Los laterales controlando, los dos mediocentros y todos dentro del área. Esta imagen es puro Barça de Flick. Esto es una auténtica maravilla. Y esto es precisamente lo que logra este equipo de ahogar constantemente al rival. El partido de Lamine ayer lo escogí como el MVP. Os he hablado de Rafinha en este inicio, pero es que la capacidad de Lamine para eliminar rivales, para poder generar ventajas de la más absoluta nada, es terrorífica. Fijaos aquí, por ejemplo, cómo Fermín está totalmente presionado. El Dortmund ha logrado encerrar al Barça en ese costado sin apenas poder salir, por lo tanto con la línea de banda como límite para que el Barça no pueda girar. Y aquí aparece Lamine. Y aquí Lamine, cuando interviene, lo que va a hacer es lo siguiente: conducción hacia adentro, se va de 1, se va de 2 y termina dando este pase para Rafinha. El Barça ha pasado de esta situación totalmente incomprometida, encerrado en su propia mitad del campo, a tener una situación en la que Rafinha, como punta, tiene esa habilidad para 1 para 1, Lewandowski, llegando Pedri, llegando Lamine, llegando Fermín. Todo esto lo logra Lamine Yamal. Es verdad que la jugada termina en nada, porque aquí Rafinha se equivoca, pero hay que poner en valor la enorme habilidad de un chaval para recibir encerrado en la línea de banda, algo que ya vimos en muchos partidos, acordaos, por ejemplo, del Barça-Bayern, y transformar esa superioridad teórica del rival en una propia. A pesar de que en la primera mitad del Barça, como estamos viendo, conectó más en esa banda izquierda, me gustó bastante la dinámica en la banda derecha cuando pudieron participar. Sobre todo porque el Dortmund es un equipo que defensivamente sufre. El Barça lo sabía y por lo tanto separando esas piezas encontró muchas ventajas. Adeyemi, Gittens son futbolistas que no están acostumbrados a defender tanto y que yo creo que estaban más pendientes de poder correr a la espalda viendo esa línea tan adelantada como una golosina, como algo que querían tomar ya, como si fuesen un niño pequeño que quisiesen ir a los postres antes del primer plato, y el Barça evidentemente primero sirvió el primero, luego el segundo, y cuando el Dortmund quiso llegar a los postres ya no le quedaba absolutamente nada en el tanque. Fijaos aquí esa combinación entre Lamine, Koundé y Fermín, la gran capacidad que tiene Jules para siempre pisar zonas interiores, aprovechando la sobreatención que genera Lamine, porque aquí mirad cómo Lamine Yamal está juntando a dos jugadores y por lo tanto Koundé se puede liberar. El toque de Fermín es delicioso, gran partido de Fermín, en esos toques es magnífico, cómo acelera las jugadas, el timing que tiene, luego lo iremos viendo, y a partir de aquí mirad cómo el Barça ya ha generado una ventaja brutal, brutal porque está Koundé conduciendo totalmente solo por el carril central, acompaña a Fermín, acompañan también aquí arriba tanto Rafinha como Lewandowski y también Pedri. Lo que sucede es que el Barça se sobreaceleró en la primera mitad. El gran problema del Barça, o el único en la primera mitad, fue esa sobreaceleración, la, diríamos, incapacidad para terminar bien algunas jugadas. Y aquí Koundé hace un pase que buscaba ya Lewandowski, en vez de jugar con Pedri o asegurar mejor el pase con Fermín, pierde el balón. ¿Y cuál es el problema? Que con Koundé totalmente fuera, con un Barça que no puede presionar, el Dortmund pudo correr. Lo que pasa es que el Barça estuvo muy bien defensivamente. Apenas recordamos ocasiones claras del Dortmund, y esto que, cuando ves estos espacios y la calidad que tiene el Dortmund, todo hace indicar a que el Barça podía haber sufrido y realmente no fue así. Esto en parte era lógico porque si tú te metes en la piel de los jugadores del Barça, ves que de un pase de Íñigo a Balde, un pase sencillo, el Barça va a pasar de una situación en la que el Dortmund está plantado muy arriba, solo basta este pase
para que el Barça pase a estar ya directamente en el área del Dortmund. De nuevo repetimos, las distancias entre futbolistas del Dortmund, entre líneas, son altas, y el Dortmund aquí deja a los 3 atacantes prácticamente descolgados para facilitar esta transición, pero claro, es que el Barça te da ese pase y aquí Lewandowski da un pase de primeras que si llega a salir, Rafinha se quedaba solo. Yo tenía la sensación, viendo el partido, que el Barça lo veía tan fácil el llegar arriba que se estaba precipitando en algunas ocasiones, pero es que es lógico, es que fijaos la facilidad, Íñigo, Valde, Lewandowski y a punto de marcar, 2-3 pases y el Barça siempre cerca del gol. Hansi Flick pidió constantemente que el Barça pasase más por Pedri y por Frenkie de Jong. Cuando el fútbol pasaba por las botas de los dos centrocampistas del Barça, el equipo jugaba mejor, porque era evidente que el Borussia Dortmund no le podía robar la pelota al Barça, no podía, carecía de la capacidad defensiva para robarle la pelota a futbolistas tan técnicos como Pedri, como Frenkie, etc. Era prácticamente imposible. El Barça, cuando fue descubriendo poco a poco esta realidad, oculta a veces, empezó a tener mucha más continuidad. Fijaos aquí como Pedri y Frenkie se ponen en paralelo para atraer esos saltos del Dortmund. Una vez lo hacen, quien aparece de nuevo entre líneas, castigando ese espacio que el Dortmund no iba a ser capaz de defender, era Rafinha, un Rafinha hiperactivo, moviéndose constantemente, apareciendo como ese apoyo, y una vez lo hacía, el Barça aquí ya tenía un punto de apoyo para poder girar el juego. Una vez Valde era el que aparecía fuera, ¿quién volvía a romper en ese espacio? Rafinha. Volvía a ser el brasileño el que rompía el espacio generado, pero lo hacía después de una posesión larga, y una vez llegaba a línea de fondo, fijaos el Barça. Otra vez la misma imagen, control total sobre la frontal. Esto es importantísimo, ese cordón sanitario que ejerce el Barça con los laterales, Koundé y Valde, y con los dos mediocentros, para cazar así todas las segundas jugadas y evitar que el Dortmund pudiese salir. Además, cargando el área, el Barça siempre se aseguraría el control total de lo que sucedía en el campo. Me gustaría destacar el trabajo defensivo de Frenkie de Jong. Ayer estuvo muy bien el neerlandés, falló poquísimos pases, tan solo 3 en todo el encuentro, muchísima seguridad a nivel técnico, pero a nivel defensivo estuvo bien. De hecho, fue el futbolista del Fútbol Club Barcelona que más balones recuperó en campo contrario, con 8, y fue además, después de Fermín, el jugador que más contrapresiones hizo, con 4, es decir, esa presión inmediata a la pérdida. Estuvo muy activo, agresivo, para poder controlar situaciones de juego, y a este nivel Frenkie de Jong es sencillamente uno de los mejores centrocampistas del mundo. Cuando el Borussia Dortmund salía en ese costado derecho, la capacidad de Jong para ir al suelo, para detectar zonas de posibles pases y evitar transiciones fue muy importante. Fijaos en esta acción, el neerlandés va al suelo en este momento para evitar precisamente que haya ese pase filtrado. Una acción que repitió muchas veces para permitir que el Barça atacase con más comodidad. Además, esos robos se traducían en ocasiones, porque el plan del Dortmund era realmente ofensivo y se basaba en penalizar todos los desajustes del Barça en salida de balón o incluso también en transición. Una vez se daba esto, fijaos qué provoca el robo de Frenkie, un apoyo fantástico de Lewandowski para Fermín y la distancia a la que puede recibir Lamine de su par, prácticamente a 15 metros, lo que supone que el Barça vaya a tener esta ocasión clara de gol en el minuto 3. Lo hemos comentado muchas veces, una de las claves del Barça es los descolgados. Aquí tenemos a los 3 delanteros, Lamine, Rafinha y Lewandowski, totalmente descolgados en esa defensiva del Barça, y quien va a tener que hacer las coberturas normalmente es el mediocentro. Fijaos aquí como De Jong está pendiente de esa jugada, de esa situación, ayudando a Jules Koundé, que estuvo inmenso. El partido francés fue brutal para poder hacer esa cobertura con un jugador tan rápido y habilidoso como es Adeyemi. Y aquí Frenkie mete la pierna de esa forma, evitando la falta, con esa elegancia, para permitir que el Barça recupere el balón y pueda volver a jugar. En los momentos de más presión del Fútbol Club Barcelona, mirad dónde estaba el Barça situado. Prácticamente todos los jugadores en el último tercio, con la presencia de Íñigo Martínez altísima, un Íñigo que estuvo inconmensurable también, apretando, Alejandro Valde apretando como el futbolista más adelantado. Es decir, Alejandro Valde está apretando el lateral por detrás del punto de penalti. Es una barbaridad. ¿Y dónde estaba Frenkie de Jong? Pues compensándolo muy bien. Fijaos, Frenkie de Jong en esa función un poco de mediocentro, pero también de segundo central, para evitar precisamente ese juego directo del Dortmund, para ayudar a Pau Cubarsí ante Guirassy. Y a partir de ahí, fijaos, balón directo, cómo Frenkie de Jong lo va a volver a cortar. Estuvo muy bien Frenkie, estuvo muy bien Cubarsí, porque además ayer Cubarsí fue el partido de toda la Champions en el que más presiones ganó, con 9. Ante un delantero tan agresivo, ante un delantero tan fuerte, tan duro como Guirassy, Cubarsí se pegó como una lapa y estuvo impecable en ese sentido. 9 presiones ganadas es una burrada de dato para un central que no suele hacer demasiadas. Eso demuestra la activación del Barça ayer y sobre todo, en especial, de sus defensas. Además, el partido de Frenkie de Jong fue fantástico evitando presiones. Es un futbolista
excepcional usando el cuerpo, girando y precisamente alargando secuencias. La gran virtud de Frenkie de Jong es la antagónica, la de Busquets. La de Busquets era jugar al primer toque, la de Frenkie es jugar a 3, 4, 5, 6, los que sean necesarios. Él se siente muy cómodo reteniendo, fintando y llamando la atención al rival, como por ejemplo en esta acción donde el Borussia Dortmund se estiraba para presionar. Frenkie de Jong con un control orientado elimina ese salto de Nmecha y a partir de ahí, con esa gran conducción, con ese gran gesto técnico, ya puede encontrar a Pedri y mirad el Barça. Lo que va a encontrar en el costado opuesto es este 2 contra 1. Solo un control orientado permite al Barça eliminar un salto de presión y encontrar a Balde y a Rafinha en amplitud. Esta jugada me pareció impresionante de Frenkie de Jong. Aquí lo que hace él es algo que mucha gente ha criticado, que es eso de ¿por qué no la da rápido a Cubarsí? Si tiene opción de pase, ¿por qué retiene? ¿Por qué esconde el balón? Fijaos, lo hace precisamente por esto. Una vez ha logrado que el rival salte, él da media vuelta, elimina 2 futbolistas y aquí vuelve a regatear sobre el mismo eje para poder eliminar la presión y así el Barça encuentra a Lamine Yamal en 1 para 1. Es decir, De Jong ha transformado una situación en la que estaba de espaldas, en la que estaba presionado, en una jugada en la que Lamine Yamal va a poder encarar en 1 para 1 con mucho espacio. Y finalmente el Barça, después de juntarse, gracias a Frenkie de Jong, gracias a esa capacidad de retener también del neerlandés y de Lamine Yamal, mirad aquí lo que va a suceder. Doble desmarque agresivísimo, como se ha marcado, de Fermín y de Rafinha, para hundir al Dortmund y poder tener otra vez una opción de superior, una opción de cargar el área. El Barça fue súper agresivo en su presión. Mirad la posición de Frenkie de Jong como central en este momento, para tener a los dos centrales, tanto Cubarsí como Íñigo, preparados para saltar sobre los extremos, y los dos laterales del Barça, Koundé y Balde, mirad dónde están prácticamente como interiores. Es decir, el Barça sitúa a 3 jugadores en última línea, los 3 delanteros en área del Dortmund, a uno de los mediocentros cuidando esa espalda, los 2 laterales prácticamente como volantes y a Fermín cuidando también al interior rival, por lo que aquí se genera esa situación de presión asfixiante que el Barça logra llevar muy bien, porque una vez la pelota llega a banda, mirad cómo el FC Barcelona comprime los espacios con los saltos precisamente de Íñigo Martínez. Lo que permite que Frenkie se incruste entre centrales es que Íñigo puede ir tan lejos y amargarle el día al extremo rival. La ayuda de Pedri es buena, la ayuda de Lewandowski, las ayudas de todos para hacer que el campo se incline solo hacia la portería del Dortmund, y eso obliga a un despeje frontal que el Barça va a controlar. Para mí solo hubo 2 cosas negativas en la primera mitad, y una de ellas fue el papel de Lewandowski, que estuvo impecable en el segundo tiempo, pero en el primero volvió a costar jugadas de peligro del rival. ¿Por qué? Precisamente porque, como vimos ante el Girona, que una pérdida suya costó un gol, aquí está a punto de ocasionar otro tanto del Dortmund. Con el empate a 0 en el marcador hay una pérdida de Lewandowski que no aguanta ese cuerpeo. Fijaos cómo lo va a perder el delantero polaco, y a partir de ahí Guirassy tiene la ocasión probablemente más clara de todo el partido para el Dortmund. Ese remate que, si hubiese embocado bien, estaríamos hablando de un gol del Dortmund, y todo nace por una pérdida de Lewandowski por no meter bien el cuerpo, que termina pillando desprevenido al Barça y perdiendo por lo tanto esa opción el Dortmund de poder haber marcado un gol. Y el otro punto negativo para mí es la ansiedad con la que juega el Barça muchas veces en el primer tiempo, precisamente porque se veía tan superior que quería llegar antes. Aquí Pedri busca un pase decisivo, muy complicado para encontrar a Rafinha, y no termina llegando, lo que supone que el Borussia Dortmund pueda correr. ¿Por qué? Porque fijaos dónde están los 2 delanteros. Están por detrás de la línea defensiva del Dortmund. El Barça aquí tiene que ser muy certero en esa primera presión. Es difícil que siempre te salga bien, y el Dortmund va a poder correr. Repito, el Barça estuvo bien controlando esas situaciones porque, como podéis ver, es muy difícil que un rival como el Dortmund no le haga daño al Barça con estos errores a veces en salida de balón o en la precipitación, pero es que no fue así, y esto es de darle mucho mérito al FC Barcelona. Barça tenía más paciencia y era capaz de juntar pases. Lo que terminaba sucediendo era sencillo, porque tenía mucha calidad en esa zona. Pedri y De Jong estaban siempre muy juntitos para ofrecer una doble línea de pase de seguridad y de progresión. Íñigo Martínez nunca tenía una presión porque Guirassy, volvemos a ver que Guirassy estaba pendiente de Pau Cubarsí y no saltaba sobre Íñigo para evitar que el Barça girase el juego, y el Barça decía, de acuerdo, aceptamos el reto, balón para De Jong, de primeras para Pedri, de nuevo, repito, la posición de entre líneas, eso fue clave, torturó al Borussia Dortmund de Niko Kovac, estuvo muy bien ahí Flick detectando esa zona donde el Dortmund nunca podía llegar, giro de Pedri entre líneas, fantástico, y aquí ya tenemos al Barça preparado, con Fermín, movimiento vertical, Fermín emparejado, ojo, con el lateral, con Bensebaini, para evitar que Bensebaini estuviese pendiente de Lamine, y un Lamine Yamal que aquí va a intentar la jugada decisiva, llegando con espacio a la frontal del área.
¿Os acordáis lo que os comentaba en la previa? Que una de las claves eran los descolgados, esa capacidad del Barça para permitir a sus atacantes descansar en fase defensiva. Pues aquí lo tenemos clarísimamente. El Barça evita una situación de peligro del Dortmund gracias a Íñigo Martínez, que hace un corte providencial. Pero es un riesgo que el Barça asume de forma consciente. No lo hace por desidia de sus atacantes, lo hace porque el plan de Flick pasa precisamente por esto. Robo del Barça, que le permite lo siguiente: conducir a través de Frenkie de Jong, encontrar a Fermín y a partir de ahí Lewandowski y Rafinha descansados. Una altura muy interesante para generar una situación en la que Lewandowski termina recibiendo prácticamente en el área pequeña. El Barça ataca con 4 jugadores, es decir, transforma una situación de peligro del Dortmund en un contragolpe de manual para el FC Barcelona. Y esto es puro Barça de Flick. Evidentemente un día el rival podrá marcar, pero las opciones del Barça de poder hacerlo son mucho mayores porque dispone de mucha más calidad media que el rival. En la segunda mitad del Dortmund empezó el segundo tiempo subiendo mucho su altura defensiva, su presión sobre todo. Mirad esta imagen, cómo veis que el Borussia presiona con prácticamente 5 jugadores en primera línea, lo que asumiendo por lo tanto muchísimos riesgos y dejando a la línea defensiva en un 4 contra 3. Los 3 atacantes del Barça muy abiertos, los 2 extremos y un Lewandowski fijando, y otro de los centrales pendiente, en este caso Anton, de poder perseguir a Fermín. Aquí el Barça va a tener más dificultades o tendría que tenerlas, pero ¿qué pasa? Que tiene a este jugador, a Lamine Yamal. Lo que hace el Barça cuando el rival le presiona de esta forma es darle la pelota a Lamine. Koundé le da un melón, Lamine recibe en una posición muy comprometida porque está de espaldas, porque está presionado, porque no tiene ningún apoyo cercano, no tiene opción de pase ni a Koundé, ni a Frenkie, ni a Cubarsí. La única opción de Lamine aquí es la única que termina haciendo: regatear y conservar el esférico. Lamine no solo conserva la pelota, sino que termina regateando a 2 futbolistas en campo propio para terminar saliendo a la perfección, y fijaos lo que ha logrado Lamine Yamal con su calidad: permitir que el Barça salga y tenga a Balde y a Rafinha totalmente solos y liberados en el costado opuesto. Por lo tanto, logrando el objetivo que el Dortmund quería negar, que era que el Barça tuviese espacio para correr. El equipo de Flick lo hace porque tiene a Lamine Yamal. De hecho, la jugada del 2-0 llega a los 2-3 minutos del segundo tiempo y nace de un robo del Barça. La consigue recuperar el FC Barcelona, pilla al Dortmund bastante alto, que estaba con más intención de robar. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a encontrar a Lamine Yamal para hacer el 1 para 1. Y cuando encuentras a Lamine Yamal con tanto espacio, como ya venía sucediendo, lo extraño es que no te termine penalizando. Hay un triple movimiento. El primero es el de Koundé, que se desmarca a la perfección para poder permitir que Lamine tenga más espacio para armar el golpeo. Un segundo de Lewandowski llamando la atención del Dortmund en el punto de penalti. Y el tercero, el decisivo, de Rafinha a la espalda. Pero la clave aquí evidentemente es la calidad de Lamine para ponerla justamente ahí y que el Barça logre marcar el 2-0. En la segunda mitad el Barça empezó a construirse más por ese costado diestro, enseñándole al Dortmund que realmente iba a jugar como le diese la absoluta gana. La primera media hora del segundo tiempo del Barça es ultra dominante y fijaos cómo lo logra, sobre todo juntándose con Koundé, Lamine y Fermín. Estuvieron muy bien los 3, Fermín arrastrando a uno de los interiores, Lamine haciendo lo propio fijando al lateral y Koundé usando al extremo como si fuese un muñeco, porque mirad aquí lo que va a suceder, es que el Barça se va a juntar en ese costado, va a tener la capacidad para poder tener a muchos jugadores cercanos. Aquí lo podéis ver perfectamente cómo se juntan esa banda diestra con todos los jugadores ya del Dortmund movidos. Finalmente el Barça tiene espacio para poder progresar, Lamine está totalmente solo porque ha habido una rotación, Koundé termina marchándose por dentro, Fermín es el que va fuera y Lamine es el que está haciendo de Koundé, y a partir de aquí Lamine recibe y hay un apoyo para Robert Lewandowski, y el Barça ya solo con esto ha logrado volver a desordenar a todo el Borussia Dortmund. Y volvemos a lo mismo, que el Barça está presionado, que el Dortmund tiene a todo el equipo metido en campo rival, que solo está Lewandowski por delante de Lamine prácticamente. Bueno, Lamine controla la pelota, Lamine se va de uno, se da media vuelta, se orienta y termina aquí, fijaos como fintando, girándose y jugando para Koundé. Esta secuencia puede parecer una chorrada, no va a salir en ningún compilado de highlights, no va a ser una de las jugadas del partido, pero es que es el peso emocional que tiene. Es decirle al rival: yo tengo a un futbolista que es capaz de poder salir de tu presión como le dé la absoluta gana, por lo tanto no vayas a presionar, da igual que lo hagas. Balón a Lamine, conducción hacia adentro, freno, media vuelta y juego con el futbolista liberado. Ha logrado que la presión del Dortmund sea inútil, tensando los nervios de todo un equipo. Ya con el 2-0 en el marcador, el Barça tenía la sensación de que, si quería, no la iba a perder nunca. Y en el segundo tiempo encontró además un argumento muy importante, que es el pase de Íñigo Martínez a Lamine Yamal.
La calidad de Íñigo Martínez es impresionante y la confianza con la que está jugando le permite realizar pases de 50, 60, 70 metros al pie sin ningún tipo de complicación, permitiendo que el futbolista más alejado, que es Lamine, sea el que esté más cercano. Y aquí fijaos que realmente tenía a Rafinha totalmente solo para darle un pase muy fácil, pero Íñigo elige jugar con Lamine. Ese cambio de orientación lo que permite son dos cosas. La primera, que Lamine Yamal esté más activo, que reciba con tiempo y espacio. Y la segunda, que se ve en esta imagen, es que cuando se da el centro de Koundé, el Barça vuelva a tener lo que hemos comentado, el control total y absoluto de la frontal. El Dortmund está todos jugadores metidos en su área, exceptuando Guirassy. Lo que esto provoca es que el Barça tenga el control absoluto de esa segunda jugada y, por lo tanto, un ataque eterno. El Barça iba creciendo con el paso de los minutos, se iba sintiendo cada vez más cómodo. Íñigo no solo buscaba a los alejados, sino que, como veis en esta imagen, él filtra el balón para Frenkie de Jong porque los espacios iban aumentando, el Dortmund no podía controlar absolutamente nada, el pase es fantástico, el giro de Frenkie es maravilloso para darse media vuelta sobre sí mismo y aquí activar a Alejandro Balde en la profundidad. Un Barça que, por lo tanto, podía encontrar pases dentro, cambios de orientación y absolutamente todo siempre que quería. Precisamente ayer os hablé de Szczęsny como una pieza clave a pesar de que prácticamente no había hecho intervenciones a nivel de paradas, un par de paradas. Tampoco nada destacable, pero lo que hace con balón Szczęsny es una barbaridad. Fijaos aquí lo que va a hacer. El Dortmund está presionando y aquí lo lógico es que el pase del portero polaco vaya a Pedri. Es el jugador más cercano y es lo más sencillo, pero Szczęsny no va a hacer esto. Va a meter un pase filtrado para encontrar a Alejandro Balde. Este pase ha roto toda la presión del Borussia Dortmund y ha permitido que el Barça ya tenga tranquilidad porque ahí Balde va a devolver el balón a Pedri y aquí lo que va a hacer Pedri es buscar el cambio de orientación y fijaos, Lamine Yamal y Koundé totalmente solos. El Barça, por lo tanto, puede salir por ese costado y encontrar una buena situación para poder hacerle daño al Dortmund gracias precisamente a lo que provoca Szczęsny. Que hay un balón dividido, una pelota larga, me da absolutamente igual. Sale el portero y en vez de golpear largo, que es lo que hubiesen hecho muchos otros porteros y buscar el patadón, él regatea y además luego juega con Alejandro Balde, que fijaos cómo Íñigo lo está aplaudiendo, cómo Balde con el pulgar hacia arriba le señala ese acto de gran nivel y el público entregadísimo. Y luego a partir de aquí el Barça se construye, vuelve a encontrar un FC Barcelona, una jugada fantástica como cambio de orientación de Íñigo Martínez. Perfecto, mirad el pase donde lo mete. Íñigo, desde aquí, donde está Íñigo, lo tenéis aquí, el balón va allí. Pase de 60 metros al pie para Lamine Yamal y aquí Lamine va a hacer lo siguiente, que es auténtica magia. Va a esperar que llegue Jules Koundé y una vez Koundé ha llegado, Lamine Yamal despuela, va a alimentar al francés que termina centrando y el Barça tiene una de las ocasiones más claras del partido con este disparo de Fermín al palo. ¡Qué jugada! Si llega a ser gol hubiese sido uno de los goles de la temporada porque todo nace en Szczęsny, su regate, cambio de orientación de Íñigo de 60 metros, toque de espuela de Lamine Yamal, llegada de Koundé y un gran remate de Fermín al palo. ¡Qué fútbol está jugando el FC Barcelona! Si hablábamos al inicio de Frenkie de Jong a nivel defensivo, mirad aquí lo que va a hacer el neerlandés. Va a robar la pelota en el área del Dortmund, pero fijaos, de nuevo, esto que tenemos aquí arriba, los tres descolgados del Barça. En este caso no es Rafinha, Rafinha está defendiendo, aquí lo tenemos a Rafinha, pero sí Lamine Yamal abierto, sí Lewandowski abierto y sí también más Fermín descolgado. La recupera muy bien Frenkie de Jong y claro, una vez el Barça roba la pelota, en esta situación puede atacar, puede contragolpear y aquí nace la jugada del 3-0. Con un Lamine Yamal que cuando recibe lo que hace es pausar el juego. En vez de acelerar, en vez de regatear, frena. Porque sabe que Fermín está corriendo. Sabe que por lo tanto hay un espacio enorme que se está abriendo y que lo va a encontrar. Ese es el momento exacto cuando Lamine da el pase, que es maravilloso para un desmarque de Fermín que aprovecha muy bien esos intervalos. Qué jugador es Fermín, qué capacidad de repetir esfuerzos, de llegar, de ocupar zonas desaprovechadas y en definitiva de marcar y hacer jugadas decisivas. Porque aquí Fermín lo hace a la perfección, el movimiento de Rafinha es muy bueno, abriéndole la frontal del área a Lewandowski y el centro de Fermín para el remate impecable del polaco. De hecho, el cuarto gol también nace de un robo. El 4-0, hay un pase malo del Dortmund hacia atrás, está muy pillo Lewandowski para activar esa pérdida, para hacerla valer. ¿Cómo recupera la pelota? Y a partir de ahí, fijaos, el balón de Rafinha es delicioso, el Barça ataca con 3 jugadores, de nuevo, volvemos a ver, 3 jugadores más descolgados, lo que permite que tras el robo el Barça tenga un 3 contra 1 y Lamine Yamal defina a las 1000 maravillas. Quiero hablar de Fermín, porque hemos visto jugadas suyas con balón, la asistencia, movimientos, pero lo que hizo sin balón, la activación que tuvo, fue brutal. De hecho, repito el dato, 9 contrapresiones, el segundo que más hizo fue de Jong con 4, más del doble que cualquier otro en el campo, y eso que no jugó todo el partido, de hecho lo cambiaron en el minuto 70 y pico de partido. Faltando 20 minutos, Fermín había hecho un trabajo defensivo brutal, fue el futbolista más activo en ese sentido y os voy a enseñar el porqué. Un Fermín que estuvo muy activo durante todo el partido, en esta acción por ejemplo, mirad cómo va a chocar, va a meter el cuerpo
para terminar recuperando la pelota. Y de nuevo una jugada muy parecida, balón dividido en el centro del campo, Fermín pone el turbo, pone la máxima velocidad para terminar cuerpeando, chocando y llevándose la pelota. Es que la activación del Barça fue brutal. En esta jugada, por ejemplo, el Barça pierde la pelota, hay un balón dividido y mirad cómo Valde llega por detrás para meter la pierna. Un Valde que arrancaba bastantes metros por detrás de Julian Brandt, termina recuperando el balón y a partir de ahí el Barça tiene esa energía, ese torrente de juego ofensivo para transformar esa pérdida. Frenkie de Jong, Pedri, combinan los dos. Balón de nuevo para Lamine Yamal en amplitud, 1 para 1. Las ayudas no van a llegar porque el extremo del Dortmund está muy arriba. Lamine Yamal que hace una jugada fantástica, se finta que va hacia adentro, sale hacia afuera, termina metiendo un centro fantástico y aquí está a punto de marcar Fermín. De nuevo Fermín apareciendo en zonas de remate para generar una ocasión. Creo que es de justicia señalar una acción defensiva de Rafinha que me pareció impresionante vista desde esta perspectiva. El brasileño empieza la presión apretando como un delantero. El Barça había perdido la pelota y Rafinha que lo tenemos como un delantero. Pero la jugada va hacia afuera, del Dortmund va a llevar la pelota hacia el costado izquierdo y aquí Rafinha, en vez de quedarse quieto, lo que va a hacer es ir a apretar precisamente al central exterior. Es decir, ha pasado de estar dentro a ir fuera, para volver a obligar con ese movimiento, tapando además el pase del Dortmund dentro, que hubiese rajado la presión del Barça, obligando al Dortmund a llevar la pelota fuera para que el Barça, una vez ahí, controle 1 para 1 todo el campo y obligue al Borussia Dortmund a un pelotazo largo y que el Barça recupere el balón. Este es el mapa de pases entre Frenkie y Pedri. No quería irme sin dejarlo por aquí. No fallaron ningún pase, combinaron 28 veces y fue una de las claves para que el Barça tuviese tanto control durante tantos minutos. Y este es el de Frenkie de Jong, un futbolista que estuvo impecable a nivel pasador. Solo falló esos 4 envíos durante todo el partido. Mucho nivel de precisión y una gran capacidad para aglutinar juego y permitir que el Barça tuviese siempre una salida limpia. Hasta aquí la lupa de hoy, que espero que os haya gustado. Ha quedado bastante extensa, lo merecía. Eran unos cuartos de final. Nos vamos a ver mañana, viernes, con un nuevo vídeo y ahora viene lo mejor, así que no me falléis, like por aquí, comentad, compartid el vídeo con vuestros amigos, en vuestras redes, para que cada vez seamos más y podamos disfrutar todos de este final de temporada del Barça de Flick.